Entonces, mi nombre es Jorge Cubillos Jiménez, soy comunicador social, especializado en medios digitales y digamos en magíster en mercadeo digital y publicidad. He trabajado pues desde que me gradué en comunicación, tendiendo siempre hacia internet, hacia lo digital. Eso fue hace ya unos 10 años. Okay. Y desde ahí pues he tratado de especializarme desde que comencé escribiendo para medios virtuales hasta que pues he estudiado y he tenido la oportunidad además de ser digamos trabajador en las organizaciones y en proyectos corporativos, digámoslo así. También he tenido oportunidad de ser parte del mundo académico y de la investigación de todo este mundo digital y sobre todo de todo el poder generar el cambio 2.0. Ok, ¿cuáles hay, digamos, en cuanto a la ética? Yo considero que la ética profesional y la ética personal va prácticamente por la misma línea, pero tal vez las éticas en cuanto a las diferentes organizaciones son completamente distintas. ¿Tú podríamos decirme, digamos, la diferencia entre la ética de Codensa, en donde trabajaste, y la de Deloitte? ¿Estoy bien? Sí, me parece que sí se manejan diferentes figuras. Y justamente acabamos de ver un ejemplo aquí. Y es que hay muchas organizaciones que desde su creación, que fue hace muchos años, han mantenido, digamos, sus niveles éticos y sobre todo su manual de cómo proceder. Y sí, tratan de darle prioridad al aspecto de lo que nos enseñan, digamos, en el colegio, de haz las cosas con honestidad. Pero sí se siente que se maneja un mundo organizacional en unos u otros que sí se diferencia. No puedo decir cuál empresa es mejor o peor, pero sí que muchas veces hay una frase que dice que las organizaciones son la gente, y me parece que ahí trasciende. Mucha gente, por mantener sus estándares, sea de puesto, de ascenso, de calidad de vida, de no perder, digamos, su sitio de confort, sí sacrifican ciertas otras cosas, digamos, de rectitud, porque saben que ya puede ser aceptado, entre comillas, por el entorno. Tú vas a ganar más dinero por esto, pero sobre todo la empresa lo va a ganar. Y está bien visto, porque para la ética de ellos no está afectando a nadie, pero uno se da cuenta que sí. ¿Y en algún momento tuviste como un encuentro ético con esas organizaciones? Digamos que tu ética personal y profesional se viera en contra de esa ética que tiene esa organización para la cual trabajaste. Personalmente no, nunca. Nunca me ha Okay. pasado nada que me ponga, digamos, en una situación difícil, afortunadamente. Sí. Bueno, y ¿cómo crees que se ha transformado la ética con la demanda de la inmediatez de la información? También afortunadamente lo acabamos de ver, puede ser repetitivo, pero es que el mundo cambió, literal. Y es, antes las grandes corporaciones, que nos enseñaron muchas veces a admirar, eran quienes dominaban todo. ¿Por qué? Porque tenían acceso a la información, pero peor aún, tenían el control de la información y por esto tenían el control de todo. Y en grandes cantidades. Eso dependía también hacia, digamos, los medios de comunicación, hacia los gobiernos y hacia la forma en cómo se hacía la política. Y hacia todo el mundo corporativo y hacia los monopolios. Ahora estamos hablando de algo que se llama democratización de los medios, pero ¿eso en qué se basa? Justamente en nuestro canal favorito de los que trabajamos en digital, es la internet. La internet ha cambiado el mundo porque los grandes que antes dominaban el mercado no han podido controlarla. Han intentado, tú has visto, pero no han podido porque se maneja un movimiento que llamamos un movimiento de inteligencia colectiva. Y ese movimiento es que tú ya gracias a un computador y a una conexión tienes voz y voto. No un voto político, sino un voto como persona en una sociedad. Y eso nadie te lo puede negar porque internet no lo permite. Y hemos visto casos de leyes que se han derogado por
el impulso popular, no por el impulso político y mucho menos por el impulso corporativo. Y hacia allá está apuntándole con todo lo que está pasando actualmente. Creo que el mundo va a seguir cambiando para bien. ¿Tú crees que leyes como la ley SOPA o la pipa, no importa, igual eso no lo van a escuchar? Bueno, bien. Bueno, la ley pipa, digamos que si hubieran sucedido acá en Colombia, o sea, igualmente, pues fueron leyes que se crearon en Estados Unidos, ¿cierto? Pero si eso sucediera acá en Colombia, ¿cómo crees que te afectaría a ti, por ejemplo, en tu trabajo? Entonces en Colombia se trató de implementar, ¿cierto? Con la ley Lleras. Pero la trascendencia global... Ay, perdón. No, tranquila. La trascendencia global es que, digamos que llegó hasta un país como Colombia, gracias al modelo que se dieron cuenta aquí las personas que están en el mundo digital, incluso unas pocas en la política, que si allá se pudo, acá también. Que si Google, Wikipedia se apagaron, porque se apagaron un día, imagínate un día sin Wikipedia. Acá, ¿por qué no? Y trascendió. Afortunadamente no se logró como se quería, porque era para, digamos, para ir a favor de derechos de empresas muy grandes, como también se trató en Estados Unidos. ¿A qué voy con eso? Que justamente si te das cuenta, cuando se trata de apoyar a un gremio que desde mi concepto es un monopolio, como el de las comunicaciones acá, el de la televisión, que un país como Colombia tenga solo 2 canales privados a nivel nacional, me parece que es vergonzoso. Imagínate cómo sería que ellos fueran los dueños de los derechos de autor, de los contenidos en internet en Colombia. Sería una parte muy, muy dramática desde el concepto que manejamos nosotros en términos digitales. La discusión por los derechos de autor o por los contenidos de personas que pueden generar rentabilidad sobre ellos sí es muy distinto, pero es que no le podemos dejar eso como se intentó hacer acá a Telmex, el control, ¿sí? Que ahora es Claro, bueno, en esa época era Telmex, que Claro podía desmontar un sitio web que ellos pensaran que estaba infringiendo unas normas. Imagínate con la mediocridad que maneja Claro, el control que ellos puedan hacer, comenzando con que no saben cómo es la base y la estructura revolucionaria de una nueva interacción digital. Ellos solo ven es el canal. Los que debemos pensar... La información que está dentro de él. Ni siquiera, ¿ves? Ellos lo ven, es como está atentando contra alguien y de pronto ese alguien yo lo conozco, es mi amigo, yo soy el juez. Pero justamente el debate del conocimiento de cómo es la ley y cómo es de cada perspectiva, ellos no la tendrían. Entonces, desde los que debemos entender la comunicación y la parte profunda, digamos, de hacia dónde tiene que controlarse eso, sí nos parece que ser tan unidireccional, digámoslo así, con un ente que no conoce la parte de la libertad y de lo que se basa la Constitución y hacia la comunicación, sería una tragedia. Entonces, sería como trabajar para un solo monopolio de unos 20 amigos y que tú no pudieras decir nada. Y más entendiendo que sí se puede y que Internet justamente se creó para generar libertades. Ok, ¿tú qué opinas? Digamos, yo creo que ha habido controversia en cuanto al tema de Wikileaks, porque pues realmente la mayoría de las personas, pues creería yo, están de acuerdo a la difusión de información que sería en pro de la sociedad, por así decirlo. Pero pues hay algunas personas o unos monopolios, como tú los dices, que tienen el control o que se verían perjudicadas con esa información que se promueva. ¿Tú crees que es ético como promover esa información? Pues obviamente me vas a decir que sí, pero explícame por qué. Es que el punto es ético desde dónde, porque si tú lo dices desde socavar los derechos privados, no. Pero es que justamente eso va hacia por qué nosotros socialmente somos tan tapados. Somos una sociedad demasiado doble. Entonces ahí puede comenzar la discusión. Entonces si me dices que sí es ético, para mí es difícil porque yo no puedo, digamos, dominar la ética actualmente sobre los Wikileaks.
Pero si me preguntas si a mí me parece bien, a mí me parece que sí, a mí. Sí, ¿Sí? obvio, le preguntas Exacto. hacia ti. Entonces sí. Me dices por qué. Entonces justamente nos seguimos patrocinando en lo que decimos de la revolución de la conectividad. Y es, ¿por qué grandes imperios, grandes gobiernos o grandes culturas tienen que controlar información hacia otros países? ¿Por qué? ¿Porque son mejores? Yo lo veo no así. Yo lo veo es porque tienen más poder. ¿Y por qué tienen poder? Justamente porque toda su vida han basado la mentalidad en retener la información, hacerla de ellos, cobrar en el peor de los casos por ella y controlarla. ¿Ves? Entonces tú dices, bueno, el dueño de todo, que es Comcast, el dueño de toda ya la media en Estados Unidos, ellos tienen demasiado poder y quieren más. Entonces, ¿es bueno o es malo? Es bueno porque son un negocio, pero sabemos que ellos han adquirido eso gracias a que se han valido de leyes a su favor, se han valido como de, digamos, como de controlar contenidos, como de ayudar a ciertas otras partes. Y obviamente ese poder no lo tiene otro país. Comencemos por Colombia. Si tú le dices a Caracol, oye, no publiques eso porque yo soy Comcast, ¿tú crees que lo va a hacer? Yo creo que sí, que no lo va a publicar, pues son comillas amigos. Entonces a lo que vamos es que ese ha sido el poder de la información toda la vida. Entonces ahora con internet, volvamos al punto, oye, tú no puedes publicar eso. Disculpa, yo soy Wikileaks, yo publico lo que quiera. Tratamos de cerrarte porque no nos conviene. Nos basamos en la teoría de la conspiración y del terrorismo para hacer un miedo global y simplemente hacerte ver como el malo. Pero no lo logramos ya. Ya no nos sirven digamos, como esos procesos. ¿Ahora qué hacemos? Y ahí es donde está, digamos, la coyuntura de decir, ¿por qué entonces Wikileaks ahora sigue siendo malo? Me parece que es diferente. Podemos mirar diferente. Y ese es mi punto de vista. Puede ser que sea mucho más profundo el contexto, pero en resumen, por lo que sé, obviamente me parece que es una democratización de cosas hasta las malas. No nos gusta ver matar gente, no nos gusta ver desgracias, no nos gusta ver la guerra, pero de pronto así nos mentalizamos y sobre todo nos sensibilizamos en que el mundo es ese y debemos tratar de mejorarlo. Ok, ¿tú crees, digamos, movimientos como Anonymous, digamos, crees que estos movimientos se han creado como respuesta a esos, digamos, entre comillas, monopolios, vuelvo y lo digo, porque ya estamos cansados de estar bajo una presión de un Estados Unidos? Sí, y de pronto Estados Unidos como tal no, sino la presión de cualquier gobierno. ¿Por qué? Date cuenta el caso puntual, el que está más de moda, que es el Ashley Madison, no sé si lo has escuchado. Bueno, en resumen, Ashley Madison es un portal de infidelidad, es así. ¿Es bueno o es malo? Es libre. ¿De infidelidad entre parejas? Sí. Okay. Tú eres un hombre casado, tú puedes conocer a una mujer casada y ese es el portal. Date cuenta, lo ético ahí es complejísimo, ¿ves? Pero a lo que vamos es, Anonymous dijo, Ashley Madison, yo lo voy a cerrar a usted porque me parece que eso de ser infiel es malo. No, eso no es, porque ellos lo hackearon y abrieron todas las cuentas, imagínate eso. Es porque Ashley Madison, cuando ya tenía una base de 35 millones de personas, datos totalmente secretos, porque es la confidencialidad, porque la gente está casada, les empezó, había gente que ya, bueno, de pronto sí, no, se arriesgó, no se arriesgó, pero dijo, listo, ya no quiero pagar más esto porque soy libre y quiero que me saquen, y yo nunca existí. Y ellos empezaron Ashley Madison empezó a cobrar un fee de $20 para hacer esto. Imagínate en un público de 35 millones, es un negocio redondo.
Lo peor es que la gente ni siquiera fue porque dijo que no lo iba a pagar. Dijo, bueno, yo pago, o sea, ya, con Claro. tal de que me saques $20, los tengo. Pero ahí no, ¿qué pasó? Que Ashley Madison no cumplió, ¿ves? Y ahí fue donde entró Anonymous. Y ustedes no cumplen su palabra, yo los reviento cierro. acá. Y ese es el gran problema ahorita de Ashley Madison. Date cuenta que no fue por una teoría de la conspiración ni nada, sino porque no cumplió las reglas que ellos mismos crearon. ¿A qué vamos? A que es un mínimo caso de esas peleas por la igualdad. Y entonces seguimos. Date cuenta que todo está muy ligado a esto. Y es una persona, un niño de 15 años, murió a los 26 años tratando de promover la igualdad. Y mira cómo toda la sociedad de lo de siempre, porque los jóvenes no lo son ya, afortunadamente, lo aprietan, lo atacan, justamente porque no están enfocados a ese modelo nuevo y a veces ni siquiera es por intereses, es porque no lo entienden. Entonces, date cuenta, la primavera árabe es otra muestra. Se cansaron del régimen. Los regímenes eran Totalitario. y eran del pasado, eran cosas del pasado. Tú podías controlar la televisión y la radio y podías, como en Corea del Norte, dominar. Tú sabes que en Corea del Norte él hace creer que ganan premios Nobel y que ganó una medalla de no sé qué porque no tienen internet. Entonces es un ejemplo muy simple de ver cómo toda la gente, cuando se entera de cosas y se comunica, sí se cansa y se da cuenta que puede hacer una masa que cambie el mundo, literal, que cambie el mundo. El mundo cambió, estoy seguro. Espérate, es que no veo. Uy, gracias. ¿Tú crees que al estar, digamos, un community manager detrás de un computador es mucho más fácil ser juzgado siendo, o sea, estando detrás de un computador a ser una figura pública? Es decir, tú poder juzgar a una persona que genera Exacto, o sea, que si tú crees que te sientes más juzgado al momento de estar detrás del computador a ser una figura pública. Más o también. Más Juzgado, es decir, si yo estoy en internet, Jorge Cubides, ¿puedo ser más juzgado que una persona de la talla pública? Sí, digamos como más fuerte. No, figura pública me refiero a, digamos, dar una declaración. La declaración que tú publicas en Twitter o en Facebook tiene las mismas repercusiones. Voy a hacerla diferente. Eres Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo. Publicas algo en Facebook o en Twitter. Tiene las mismas repercusiones que las que tiene en el momento en el que haces una declaración, digamos, en radio, siendo el mismo Álvaro Uribe Vélez. Bueno, según, porque si tú dices en radio tiene un campo mucho más largo, normalmente por lo menos de 4 minutos hablados. Cuando lo comparas con un trino de 140 caracteres, si se queda ahí, sí no creo. ¿Sí? Se debe especializar mucho más ese contenido. Lo que pasa es que tienes acceso a un clic. Y si en ese clic puedes lanzar más información, sí me parece que puede empezar a igualar a los medios que llamamos convencionales. Pero nunca le vas a poder ganar una conversación de 5 minutos en 140 caracteres o en 2 líneas, en un Facebook y una foto. No se puede. Pero si das clic y lo mandas a un sitio y lo mandas de pronto a un video, que puede ser el reemplazo, pero más moderno de la radio, sí se puede igualar desde lo que creo. Ok, ¿y crees que, digamos, teniendo en cuenta la instantaneidad de la información, se pierde un poco, digamos, la objetividad, entre comillas, que debería tener un comunicador a la hora de dar una información? Es decir, en 140 caracteres, ¿tú consideras que es lo suficientemente informativo lo que estás diciendo, aparte del link que te vaya a llevar a la noticia, por ejemplo? Sí, es que ahí también es duro ese punto, porque se supone que lo inmediato le puede ganar a lo profundo. Sí. Y ahí digamos que son dos cosas que yo las veo que pueden ser diferentes, porque tú puedes preferir inmediatez. ¿Y a qué vamos? Que puede ser una nueva opción.
Pero si tú quieres realmente saber de fuentes y de seriedad, tienes que darle clic a esos 140 caracteres en algún lado. Porque no te puedes quedar con eso, no puedes. Creo que cambió, más que ser como una antítesis, exacto, como que sean, ¿cómo se diría? Como inversamente proporcionados, ¿cierto? O sea, que como que, entonces tú quieres profundidad, entonces no puedes tener, sino que ahora son dos cosas. El ejemplo es que Twitter trascendió mucho cuando se murió Whitney Houston, ¿te acuerdas? Que fue Twitter la primera fuente que lo difundió. Lo que pasa es que fue muy inmediato, si fuera falso sería una farsa. Pero se supone que el que generó el primer tweet era una persona reputada en el medio. Entonces, ¿ves? Tú solo supiste que se murió Whitney Houston. ¿Es una noticia o no? Sí. Entonces antes no la tenía hasta en tantos segundos, digamos, porque eso se dispara en 5 minutos, ya es mundial. Inmediatez. Pero si tú quieres saber cómo se murió, no puedes basarte en un tweet. Te toca leer un medio. Puedes darle clic al tiempo.com, al espectador.com, a las 2 orillas, a Pulso, a lo que quieras, pero creo que nunca va a reemplazar eso todavía en Twitter, porque Facebook ya está tratando. ¿Cómo está tratando? Está generando esas noticias en su propio medio, en su propio entorno. Es decir, tratando de evitar los clics externos. Es decir, hace alianzas con los grandes medios, obviamente les paga, y dice, listo, tú vas a sacar esa noticia, tú en tu perfil de Facebook oficial ya no vas a sacar eso para que te lleve a otro lado, sino que yo te voy a generar el perfil y ese perfil no va a tener clics externos y la gente se va a quedar ahí consumiendo las noticias. Ya, claro. Yo leí una noticia que supuestamente Facebook está intentando que no se vaya, o sea, que cuando uno le ponga clic se vaya a otro portal, sino que la misma noticia esté dentro de Facebook. Exactamente. Okay. ¿Tú qué opinas pues una de las preguntas que más me interesó del video que le hicieron a este chico, ¿cómo es? Aaron Swartz. Aaron Swartz, bueno, pues sea. Era, ¿crees que Internet es un derecho y no algo que el gobierno debe quitar? ¿Qué opinas acerca de esa pregunta y, digamos, en cuanto al contexto estadounidense y el contexto colombiano? ¿Cómo lo crees? Sí, ¿Cómo lo ves? me parece a mí también que debe ser un derecho y en cualquier contexto. Porque es la base del ser humano para comunicar, sea lo que hablábamos, bueno o malo. Pero si te das cuenta, esa solo es la cereza en el pastel, o en el helado, en donde sea. Porque hay gente buena y gente mala. Porque es un sistema. Porque hay gente que, por ejemplo, como incluso gente muy buena, que no puede con lo social. Porque termina suicidándose. Yo no creo que es porque él no tuviera la vida que él quiso. Creo que porque es que se cansó de tanto por la acoso. Misma presión. Exacto, del Estado como tal, de toda la maquinaria, si hablemoslo. Si ves, es que uno no lo veía así hasta que lo ve. Entonces él, ¿por qué no podía expresar cosas en las que él estaba en desacuerdo y en las que mucha gente estaba de acuerdo con él? Porque había un establecimiento gubernamental que decía que no. Y entonces, ¿por qué no? Entonces ahí vamos a la respuesta. Pues, ¿por qué no? ¿Ves? Vamos a cortar internet para que sea no. Entonces, a la gente hay que darle la opción de comunicarse y de dialogar. Es la base de la interacción humana. Pero si te das cuenta, a la final, eso no estaba pasando o no está pasando. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo malo de dejar hablar a la gente? ¿Qué es lo malo de dejarlo comunicarse? No, que van a ir a infiltrar. Bueno, entonces hagamos cosas diferentes para que no nos infiltren. Hagamos unos procedimientos, contratemos gente decente, seamos honrados, cambiemos los valores sociales, no juzguemos de primerazo, dejemos a todo el mundo hacer lo que quiera sin hacerle mal a los demás. Me parece que es un derecho y que Internet está fortificando, ¿sí? Entonces por eso yo creo que todo el mundo debe tenerlo y según la ONU ya se está trabajando para que sea así. O sea que en ese orden de ideas, bueno, yo creería que el hecho de que haya establecimientos de normas y gobiernos que no permitan, digamos, poner alguna información en Internet, eso también implica que haya un descenso de la innovación. ¿Tú qué piensas acerca de eso?
un descenso en la O innovación sea, porque es decir, que los jóvenes, digamos, como este chico, Aaron Swartz, él, bueno, ¿cómo se llama? Es que siempre se me olvida. para que Aaron. después digan, no, Aaron Swartz. Aaron. Sí, Aaron. Digamos, él tenía muchas ideas y yo siento que pues en el video que vimos, como que él se autocensuraba, entre comillas, un poco para, como, pues independientemente de todo lo que él promovió, como Creative Commons, etcétera, pues a la vez él terminó suicidándose por toda esa presión y porque sentía que no podía ir más allá, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué opinas acerca de que los jóvenes de hoy en día tengan miedo acerca de ese, digamos, de ese gran hermano, entre comillas, que te está observando y que no te deja ir más allá de lo que realmente tú piensas? De acuerdo, es que esa justamente es la lucha, justamente. Entonces, también como sabes ya el caso, nuestro famoso Edward Snowden, nuestro famoso Chelsea, que ahora es Chelsea, ya no es un hombre, sino es una mujer, Chelsea Manning. Ellos justamente son referentes que obviamente no son 100% héroes, 100% malandros. Es un híbrido humano y es justamente ellos dos, con Assange, son las muestras de cómo un país quiere dominar todas las comunicaciones y todas las interacciones y como nos muestran las películas, todas las conexiones. Y ese justamente es el gran debate. O sea, ¿cuál es el problema que tú pongas un blog y a nadie le importe? Es un problema si ya tiene mucha gente interesada. ¿Y por qué lo debe ser? Si hay gente interesada es porque algo bueno debe estar emanando. ¿Por qué tiene que llegar alguien y decir, no, mira, yo soy la autoridad del mundo y no? ¿Por qué? Y más peligroso aún porque un país como Estados Unidos, como siempre, es el que está creando esas políticas para decir, yo sí te voy a leer todo por vos, por lo que dices y por tu cuenta de usuario. Y todo te lo va a cruzar para saber qué estás diciendo tú y controlarte. Ese es el debate. Si me dices que estoy de acuerdo, obviamente no estoy de acuerdo. Hay unos modelos judiciales que sí, cuando tú ya piensas que alguien es alguien que va a ser un criminal o lo es, porque la gente es muy inteligente cuando hace esos perfiles. Hay criminales que son muy fáciles de detectar. Ahí sí, pero esa es la famosa parte de la ética, así hasta donde llegamos. Pero que haya un ente controlador de todo el mundo, de lo que dice, lo que habla, socavando ya la privacidad, cuando no debe, porque si yo firmo una cosa, Facebook va a saber todos tus datos, listo, sí. Pero porque uses un computador, ¿ya voy a saber todo? No, me parece que no. Y justamente hay grandes, digamos, los ya pseudo-próceres o post-próceres que no se están viendo, pero que mucha gente sabe que están existiendo y ellos cada vez están generando mayor reacción contra eso, porque la gente está entendiendo las cosas. Y personas como tú están en estos debates, digamos, o adquiriendo este conocimiento para que en el futuro también cambies el mundo y sepas qué se debe hacer y qué no en términos de qué es lo digital real y qué es lo digital legal. ¿Cómo se puede, digamos, digital legal podría ser un hacker como Aaron? Y entonces mira que ha un hacker sacado todos los documentos académicos para que no se cobren y que la gente los pueda leer. Acuérdate que es que eso no lo decían como tal que se logró. Ellos asumieron que iba a ser de pronto para reproducir y comercializar, que eso sí es un delito, ¿ves? Pero de pronto era para triangular datos de cosas corruptas. ¿Sí te das cuenta? Pero obviamente puede ser en los medios que salió el hacker que robó datos para vender, como decía. Pero en el caso en el que, digamos, Aaron los hubiera publicado gratis, ¿no crees que eso sería un poco, sería democrático? El hecho de que haya una página web que cobre por esos textos académicos y que él los publique para que la gente tenga acceso a ellos gratis, pero pues obviamente teniendo en cuenta los derechos de autor. Entonces tú mismo estás dando una respuesta que justamente debe ser basada en el lado de la historia que uno debe saber, y es, en la televisión saldrá, este man robó documentos de una empresa que se llama JSTOR. JSTOR, gracias, ¿cierto?
Cuando uno ve el otro lado de la historia, es JSTOR ya le cobró a la gente por eso, porque tiene alianzas con el gobierno y ya le pagaron por eso. Y ya las universidades, el externado paga por eso. Le paga los derechos de autor a la gente, a los revisores, a todo el mundo está pago. Ustedes pagan eso. Yo con impuestos pago eso, nuestros papás pagan eso. Pues que uno no se da cuenta. Son fundaciones, digamos, como conciencias, todas esas cosas. Siempre hay un fee para eso. Entonces que digan, como dice justamente el documental, que tú tienes que volver a pagar, ahí es donde empieza el debate nuevamente. ¿Por qué? Entonces, si tú te basas en lo que puede llegar a ser con un buen caso 2.0, porque en el 1.0 no tienes nada que hacer, sí me parece que puede ser ético. Pero si estás robando la información a una persona que vive eso, sí no es para nada ético, porque el derecho de autor y la propiedad intelectual sí tiene que ser cada vez más densa y más severa con los que roban, porque este mundo está hecho de la gente que roba la creatividad de los demás. Listo. Gracias, profe. De nada. Es que de nada, profesora Liliana, que es mi profesora de ética.